Bien. A raíz de eso no solamente trajo problemas económicos y sociales propiamente dicho, sino también hay que recalcar que trajo muchos problemas a nivel estructural en cuanto a la familia, ¿no? Los primeros siempre son los más vulnerables, los más golpeados fueron los ancianos y los niños, y bueno, justamente hablando de los niños, eh, fueron creciendo esa generación sin padres, sin una contención familiar que lo pudiera acompañar en su desarrollo de la vida, ¿no? Eh, y bueno, todos esos niños fueron creciendo y bueno, trataron de sobrevivir como pudieron y obviamente no, Estados Unidos es eh, una gran, digamos, un gran gueto, una gran villa, por así decirlo, a cielo abierto, lleno de gangstas, de pandillas, de todo ese tipo de cosas. Y eso nos da la pauta para ir aprovechando y meter y relacionarlo con lo que es el anime, nos da la pauta a entender de por qué estas juventud funciona muy disfuncional, ¿no? Eh, y bueno, tenemos un caso muy claro de Rebeca, ¿no? Que es una chica que creo que es el mejor personaje de Cyberpunk, sin lugar a dudas, que es, digamos, Rebeca, al igual que David, después se volcó a eso propiamente hecho, son solos, ¿no? Son personas que, mercenarios, personas que mercenarios, pero personas que están con un arma y que tratan de hacer atracos, Esa es la vida, es una vida bastante triste, la de Night City. Después vamos a hablar de Night City propiamente dicho, pero así es casi todo Estados Unidos. Bueno, se murió y así para entender, ¿no? Justamente del por qué las personalidades son así, digamos, ¿no? Como la de Rebeca, particularmente. Bien, no solamente se murieron 100 millones de personas, que son un tercio de la población estadounidense, no solamente por la economía propiamente dicha, sino que se murieron a través de plagas, de enfermedades y principalmente de la violencia en las calles, eh, bueno, ataques nucleares, ecológicos quiero decir, porque después va a haber ataques nucleares, virus mutados, bueno, un desastre, ¿no? 21 millones de personas, entre 21 y 50 millones de personas se quedaron digamos, de hogar. También hay que aclarar que Rick Charnay la vio venir todo esto y quiso hacer una especie de ciudad en donde todas estas consecuencias no se vieran, que no se vean perjudicadas básicamente. Y bueno, trató de fundar lo que vendrá a ser Night City después. Fundó lo que es la comunidad urbana, que se llama Coronado Bay, en California. Night City está en el medio de California. Está entre lo que vendrá a ser la California del Sur y la California del Norte. Y ahora lo voy a decir y se va a entender mucho más. Además, antes de arrancar con eso, además de que 100 millones de personas a lo largo de estos años se murieron a base de violencia, de hambre, de plagas, de virus, etc. Después empezó lo que vendría a ser a implementarse una identificación de ciudadanos, en el cual si vos no tenías esa tarjeta, esa identificación, no tenías acceso a servicios básicos, a conseguir un trabajo, a poder básicamente tener derechos civiles, básicamente. Y a raíz de eso muchas personas se negaron a esa dictadura, ¿no? Por así decirlo. Y privados de la libertad, o sea, tuvieron muchos desertores, estuvieron en un gran, digamos, complicación, ¿no? Porque muchos de ellos fueron torturados, llevados a campos de concentración, aproximadamente 150 millones de personas para el año 2000. Y bueno, y se dice que probablemente el 75% de ellos murieron, ¿no? Que básicamente un 100% sería. Después de 1994, Estados Unidos, como digo, fue un caos.
Y en 1996, como siempre, los presidentes y vicepresidentes no fueron muertos, digamos, pero no fue por la gente en sí, ¿no? Por la espontaneidad, sino que los mató la NSA. Y bueno, pusieron a su títere, que es el estado de jefe mayor de las Fuerzas Armadas, que se llama William Seward. Y bueno, pese a eso, hubo un colapso en el Medio Oriente en 1997 que redujo la mitad del suministro de petróleo. Eso va a repercutir con Texas después, porque al bajar el petróleo, digamos, al haber un colapso en los precios del petróleo, sube el precio en sí, al haber menos oferta, sube el precio. Y en 1998 el Servicio de Impuestos Internos dejó de existir, los ciudadanos furiosos con el gobierno y por supuesto con la banda de los cuatro, se negó a pagar sus impuestos, básicamente. Eso le trajo un grave, enorme de problemas de recaudación. En 1999 se pone fin de la ley marcial, pero en términos prácticos a partir del 2002, y ahora nos vamos a fijar qué pasó en el 2002, no pasó muy importante, pero bueno. En el 2000 hubo una especie de pandemia, que fue la Wasting Plague, que fue una plaga en la cual, invadía el sistema digestivo y arruinaba todo el sistema digestivo, la redundancia, y te mataba de hambre. Finalmente en Japón hubo una solución, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Se pudo encontrar la cura en Japón. Y hablando de Japón, hay que entender que Estados Unidos ya dejó de ser la superpotencia económica y política mundial, militar, tecnológica en todo sentido. Y Japón en este universo es un país fuertísimo, es un país como Estados Unidos. Fue el que lo suplantó, digamos. Pero la Comunidad Económica Europea está casi a la par que Japón. Y bueno, se dice que la Comunidad Económica Europea es el nuevo Estados Unidos. Pero están a la par, básicamente. Los dos, ambos se complementan, están al mismo nivel, son las dos superpotencias, ya casi no hay mucha diferencia, y son las que verdaderamente dominan el mundo. En 2002 el Seward se murió en un motín, pero es mentira, lo mató la CIA y la NSA, y como lo suplantó, digamos, William Newells, que bueno, otra vez el presidente del Estado Mayor Conjunto. Bien, a partir del 2003 hasta el 2010, obviamente volvieron con las segundas guerras centroamericanas, volvieron a invadir países, en este caso fue Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esto también siguió de vuelta, repercutiendo mucho más en la economía estadounidense, hasta mandaban desempleados a combatir y bueno, por falta de presupuesto dejaron todos los soldados en territorio colombiano, ecuatoriano, peruano, venezolano y bueno, lo dejaron a su suerte. Así que todo esto gracias a las maquinaciones de la banda de los cuatro, ¿no?